revelado, el increíble acto de la sirvienta pobre que transformó la vida de las gemelas del Mill. Rosa, con sus manos callosas y su alma llena de sacrificio, se mueve por la mansión de los Martínez como un fantasma olvidado. A sus 40 años, cada mañana despierta en su pequeña casa de un barrio humilde, con la esperanza de que el sudor de su frente mantenga unida a su familia. Sin embargo, al cruzar la puerta de aquel hogar opulento, su esencia se desvanece, y se siente como una sombra que sirve a los caprichos de la fortuna ajena. En la primera planta, Valeria y Sofía, las hijas del abogado, viven atrapadas en un mundo de lujos que no comprenden del todo. Su risa, a menudo teñida de superficialidad, es lo único que resuena en esa casa que parece una prisión dorada. Rosa, mientras limpia los suelos brillantes, escucha sus conversaciones llenas de inquietudes y expectativas. Las gemelas enfrentan una presión silenciosa a la búsqueda de la perfección que a Rosa le resulta familiar, pero que resulta desquiciante para ellas. ¿Qué se siente al tener todo y, aún así, perderse en el ruido de lo que se espera de ellas? Hoy, mientras comparte una sencilla comida con las gemelas, siente que hay un hilo de conexión que empieza a tejerse entre sus corazones. Un gesto, una sonrisa, una mirada, todo parece tan trivial, pero Rosa sabe que las pequeñas cosas son las que construyen puentes. Sin embargo, el anhelo de ser escuchadas y comprendidas por alguien del exterior choca con la impotencia que siente al estar atada a su rol de sirvienta. La lucha entre su deseo de ser un faro de luz en la vida de las gemelas y su propia realidad laboral la llena de dudas. ¿Está quizás cruzando una línea que no debería tocar? Mientras su mente se agita, Valeria empieza a cuestionar lo que ve a su alrededor. La creciente ausencia de empatía en su mundo la hace sentir atrapada. Sardinas entre la exigencia familiar y su deseo de justicia social, cada conversación que Rosa intenta sostener con ella inyecta un nuevo nivel de confusión en ambas. ¿Pueden dos mundos tan diferentes encontrar una misma voz? En su interior, Rosa se pregunta si vale la pena arriesgar su estabilidad personal por sembrar una semilla en los corazones de dos jóvenes que pueden nunca entender completamente su lucha. El momento de máxima angustia llega cuando un antiguo amigo de Rosa aparece inesperadamente en su vida, trayendo consigo recuerdos de un pasado en el que ella también soñaba con un futuro diferente. La presión crece, ¿será capaz de compartir su historia sin arriesgar su posición? Con cada revelación, ella siente que se acerca más a un abismo de decisiones que le aterra. En el fondo, Rosa lucha contra la sensación de que su voz es tan pequeña frente a su adversidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El peso del dilema es desgarrador. Cuando Rosa se enfrenta a la cruda realidad de sus propios resentimientos y anhelos, observa cómo Valeria, con lágrimas en los ojos, formula la pregunta que podría cambiarlo todo: ¿qué pasará si decidimos actuar? Rosa la mira, sintiendo el eco de esa pregunta retumbar en su pecho. Todo está pendiendo de un hilo, y la incertidumbre de lo que está por venir se cierne sobre ellas como una sombra inminente. La tensión se siente en el aire, y justo cuando el timbre del teléfono suena, interrumpiendo el instante, Rosa se da cuenta de que nada volverá a ser igual. El timbre del teléfono resonó como una campana en un templo vacío, pero en lugar de abrir la puerta hacia nuevas posibilidades, Rosa percepcionó el sonido como una advertencia. La conexión que empezaba a fraguarse con Valeria estaba colgando de un hilo y, ante la llamada, una sensación de claustrofobia la inundó. La ansiedad retumbaba en su pecho, mezclándose con un persistente deseo de clarificar su papel en ese mundo ajeno, pero tan entrelazado con su propia vida. ¿Y si decido actuar yo también? Pensó Rosa, evocando la pregunta que Valeria había dejado suspendida en el aire. Esa idea la perturbaba, una chispa de determinación que apenas podía comprender. Sin embargo, un eco de inseguridad la frenaba. Era consciente de que hablar, abrir su corazón, implicaba riesgos que no estaba del todo dispuesta a asumir. La vida la había enseñado a protegerse, y cada paso hacia lo desconocido sembraba nuevas dudas en su mente. Mientras el sonido del teléfono se esfumaba, decidió tomar el valor que le quedaba y dirigirse hacia el artefacto, como si temiera que, si no lo hacía, nunca obtendría la respuesta que buscaba.
Con cada paso, su mente se debatía entre el deseo de claridad y la necesidad de permanecer oculta. Una parte herida de su ser le susurraba que su historia no importaba, que era solo una sirvienta más, un trozo de mobiliario humano en la opulenta casa de los Martínez. Al descolgar, la voz del otro lado era de su antiguo amigo, Miguel. Su tono era entre nostálgico y enérgico, como si intentara despertar en ella algo que había estado dormido demasiado tiempo. Rosa, he estado trabajando en un proyecto y creo que podría ser parte de él. Tu perspectiva podría hacer la diferencia, dijo Miguel. Las palabras cayeron sobre Rosa como una lluvia inesperada en un día soleado, y por un momento se sintió por encima de su realidad, como si su voz, finalmente, dejara de ser pequeña. ¿De qué se trata?, preguntó, la curiosidad creciéndole en el pecho, aunque una parte de ella también temía la respuesta. No era la primera vez que llegaban propuestas a su vida, pero esta tenía un matiz distinto. Se sintió tentada hacia ideas que refutaban su papel de servidumbre. Sin embargo, la incertidumbre de mantener su trabajo se cernía sobre su mente como una sombra. Mientras hablaba con Miguel, un torbellino de emociones la envolvía. Las expectativas de su vida diaria, el sacrificio de años, la opresión que a menudo sentía en el hogar de los Martínez no estaban del todo desvanecidos. Rosa no podía evitar preguntarse, ¿daría este salto un giro realmente positivo a su existencia, o lo haría volar por los aires, dejando en su camino el caos? Con cada palabra de Miguel, Rosa se daba cuenta de que su antiguo amigo había sido testigo de su lucha y, en cierta forma, parecía el único que podía tenderle un hilo de esperanza. Sin embargo, la voz de Valeria resonaba en su mente, ¿qué pasará si decidimos actuar? La llamada terminó, pero no la tormenta interna que había desatado. Rosa se sentó por un momento, abrumada por la decisión que debía tomar. ¿Iba a arriesgar la estabilidad que había construido para atreverse a soñar nuevamente, o se retractaría y se conformaría con ser una sombra que se desvanecía en el lujo ajeno? La noche caía, y mientras las luces de la mansión brillaban con una frialdad distante, una nueva angustia se encendía en el corazón de Rosa. En su mente, la pregunta resonaba, ¿qué haría si decidía esta vez actuar no solo por su bienestar, sino también por las gemelas? La incertidumbre del mañana la aterraba tanto como la posibilidad de una transformación inesperada. Y en ese desasosiego, la vida de Rosa no volvería a ser la misma, el peligro de seguir cada día como una sombra o, finalmente, de tomar las riendas del destino, comenzaba a agobiarle. La decisión estaba a punto de tomar forma, cuando un golpe sutil en la puerta la sacó de su trance. ¿Quién podría ser en esa hora? El corazón de Rosa latió más rápido, llenando la habitación con un eco de nuevas oportunidades o desilusiones. ¿Qué le depararía esta visita inesperada? Rosa se acercó lentamente a la puerta, su mente aún atrapada entre la llamada de Miguel y las inquietantes preguntas que le dejaba. La incertidumbre crecía, como una tormenta que se cernía sobre ella. Con cautela, abrió la puerta y, al otro lado, se encontró con un rostro conocido, pero inesperado. Era Valeria. La ansiedad de Rosa se transformó en sorpresa y, aunque no estaba lista para ver a la joven, la invitó a pasar. Se sentaron en la sala, el aire pesaba con una mezcla de emociones no resueltas. Rosa podía sentir que Valeria percibía el tumulto que bullía en su interior, pero antes de que pudiera hablar, Valeria rompió el silencio. Rosa, he estado pensando en lo que hablamos. No puedes seguir siendo solo la sirvienta, dijo con firmeza, sus ojos brillando con una determinación que Rosa no había visto antes. La defensa que había construido en torno a su rol se comenzaba a desmoronar bajo el peso de aquellas palabras. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dejar toda esta vida atrás? Rosa dejó escapar, su voz vacilante. Valeria se movió en su asiento, acercándose como si esas pocas pulgadas hicieran la diferencia en su verdad. No estoy diciendo que todo sea fácil. Pero este proyecto de Miguel es una oportunidad. Y me gustaría que fueras parte de él. No solo por ti, sino por las gemelas. Rosa sintió un tirón en su pecho. Las gemelas, con sus risas inocentes y su curiosidad, la habían conmovido de una forma que no podía expresar. Era difícil, pero se dio cuenta de que su papel como servidora estaba en conflicto con su deseo de ser un modelo a seguir para ellas. Valeria continuó, tienes una voz poderosa, Rosa. Te he oído hablar. Tu perspectiva es valiosa. ¿No quieres hacer algo significativo? La súbita ansiedad que había calado su ser comenzó a transformarse en una llama de determinación.
En este momento, Rosa se dio cuenta de que Valeria no solo estaba allí para ayudarla, estaba allí para insistirle que se levantara. Era el momento de abrirse a nuevas posibilidades y reivindicar su historia, y no solo como un eco de lo que otros esperaban de ella. Pero si fallo, ¿y si todo lo que he construido se derrumba?, preguntó Rosa, aún aferrándose a su miedo. Pero si no intentas, ¿qué pasará? Te quedarás atrapada, y eso es más aterrador, contestó Valeria con pasión. Rosa sintió un fogonazo de valor, recordando la vida que realmente quería. Era su hora. El tiempo parecía detenerse mientras Rosa reflexionaba sobre las palabras de Valeria. Por minutos, el silencio se transformó en un campo de batalla interno, donde su voz de autocrítica se enfrentaba a una creciente determinación. Está bien, finalmente dijo, haciendo un esfuerzo visible por empoderarse. Estoy lista para esto. No solo por mí, sino por ellas. Valeria sonrió, como si hubiese visto el resplandor de un amanecer en el horizonte de su amiga. Empezaremos en cuanto pueda hablar con Miguel, y te presentaré como parte del equipo. No será fácil, pero cada paso que des será un paso hacia algo más grande. Las palabras de Valeria resonaron en Rosa como una melodía nueva, y por primera vez, comenzó a vislumbrar el cambio. Permitir que la esperanza entrara en su vida traía consigo un peso, pero también una rareza de libertad. Sin embargo, la despreocupación tuvo un precio. Antes de que pudieran hacer un plan, el teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo el momento, y Rosa sintió una punzada de ansiedad nuevamente. La llamada era de alguien que no esperaba y que podría poner en peligro todo lo que había decidido. Rosa, necesito que vengas a hablar, dijo la voz al otro lado, un tono autoritario que le heló la sangre. Instintivamente miró a Valeria, quien parecía captar lo que esto podría significar. Frente a ese nuevo desafío, el corazón de Rosa latió fuerte, recordándole que el camino a aceptar su nueva identidad vendría acompañado de pruebas. ¿Podría realmente cambiar su destino o quedaría atrapada entre su antiguo mundo y el nuevo que anhelaba? El dilema se cernía como un fantasma en el aire, y en ese momento comprendió que su historia apenas empezaba a escribirse. La visita de Valeria era solo el primer capítulo de una transformación que prometía ser tanto liberadora como peligrosa. ¿Cuál sería su próxima decisión? Rosa miró a Valeria con una mezcla de incertidumbre y determinación. La llamada inesperada de Miguel resonaba en su mente, como un eco de advertencia. Sabía que enfrentaría a alguien que llevaba tiempo representando su curador más temido, pero también era la oportunidad que había estado esperando. Sin embargo, ahora era la hora de hacer su elección. No puedo ignorar esto, murmuró Rosa, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a Valeria. Se levantó, sintiendo el peso de sus responsabilidades y esos pequeños sueños que comenzaban a gestarse dentro de ella. La idea de dejar atrás su papel tradicional como servidora la aterrorizaba, pero la picazón de un futuro más grande era difícil de ignorar. Rosa, dijo Valeria, levantándose también, lo que consideres será un paso crucial. No estás sola en esto. Estoy aquí. Las palabras de su amiga resonaron en sus oídos, como un mantra que enfrentaba sus temores. Valeria le había ofrecido un camino, uno que aunque incierto, iluminaba la oscura niebla que había envuelto su vida. Pero la llamada de Miguel podría significar una trampa. ¿Y si Miguel me necesita por alguna razón que le beneficie a él y no a mí? No sé si estoy lista para el riesgo, Valeria, confesó, asfixiada por la duda. Valeria la miró con seriedad, como si pesara las opciones sobre una balanza. Mira, Rosa. A veces, el mayor crecimiento personal surge de las elecciones más difíciles. Miguel puede que sepa más de tu potencial de lo que piensas, o puede ser un obstáculo que tú misma tienes que enfrentar. Necesitas probarte a ti misma, sugirió. A medida que sus palabras se asentaban en Rosa, comenzó a vislumbrar una forma de ver la situación desde otra perspectiva. No solo iba a hablar con Miguel por obligación, iba a ir como una candidata a convertirse en la arquitecta de su futuro. Un cambio estaba a la vista, pero ese cambio requería un sacrificio que podía incluir todos sus miedos y vulnerabilidades. Tras un silencio reflexivo, Rosa tomó aire, dio un paso hacia la puerta, determinada. Voy a hablar con él. No puedo seguir siendo solo la sirvienta. Es tiempo de ser quien realmente soy. Valeria sonrió, reconociendo la fuerza renovada en su amiga. Así es, Rosa. Esto es solo el comienzo. Lo que haces hoy delimitará los límites de tu mañana. Al salir, la luz del sol la envolvió de forma reconfortante,
Pero, a pesar de la claridad del día, la sombra de la incertidumbre permanecía. Mientras caminaba, el sonido del tráfico y las conversaciones de otras personas parecían alejarse, reduciendo el mundo a lo que enfrentaba en ese momento. La decisión que había tomado no podía cambiarse, todo lo que era o había sido dependía ahora de su capacidad para desafiar lo conocido. Al llegar a la oficina de Miguel, su eje emocional oscilaba entre la ansiedad y la resolución. A medida que se acercaba, se planteó la pregunta que la había atormentado desde hacía días: ¿qué sucedería si al final no era suficiente? La respuesta a su dilema era un monstruo que aún no se había manifestado en la forma de confrontación. Cuando entró, encontró a Miguel revisando documentos. Él levantó la vista y, al encontrarla, su expresión cambió de sorpresa a expectativa. «Rosa, me alegra que vinieras», dijo, y en su tono había algo que encendió una pequeña chispa en su interior. La próxima conversación podría ser un campo de batalla, y Rosa sabía que la estrategia sería clave. Su voz comenzó a temblar mientras se preparaba para exponer su realidad, pero, a medida que miraba a Miguel, asumió que el verdadero enfrentamiento sería con la versión de sí misma que había permitido que otros definieran su valor. Y así, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, se planteó una nueva pregunta que cambiaría el rumbo de su vida. ¿Estaba lista para enfrentarse a su antiguo yo y reclamar el nuevo futuro que había desarrollado en su mente? Pese a la tentación de ceder ante la inseguridad, Rosa se obligó a recordar que, a veces, el verdadero poder reside en la confrontación de los propios miedos. La conversación que iba a tener con Miguel sería decisiva, y aunque no sabía cómo terminaría, una certeza indiscutible la acompañaba: un nuevo capítulo estaba a punto de ser escrito en su vida. ¿Sería capaz de desmantelar las expectativas de otros y, en el proceso, erguirse como ella misma? El espacio de la oficina se sintió opresivo, impregnado de una tensión casi palpable. Rosa tomó una respiración profunda, canalizando su ansiedad en determinación, mientras se acercaba a la mesa donde Miguel se encontraba trabajando. Ella se presentó con una mezcla de orgullo y vulnerabilidad que la sorprendió a sí misma. Este era un nuevo Rosa despojándose de las capas de inseguridad que habían opacado su verdadero yo durante años. Miguel, comenzó, sintiendo cómo su voz resonaba en el aire enfático: he venido porque creo que es el momento de hablar sobre mi futuro. Estoy lista para asumir un rol que no solo sirva a otros, sino que también me empodere a mí. Estas palabras se deslizaron de sus labios, a pesar de lo intimidante que resultaba el momento. Él la miró, levantando una ceja, como si ponderara la sinceridad detrás de su afirmación. Es bueno ver que quieres tomar la iniciativa, Rosa. Sin embargo, me preocupa que lo veas como un acto de rebeldía en lugar de una decisión estratégica, respondió con un tono que mezclaba interés y escepticismo. La calidez de su mirada, aunque cuestionadora, le dio un destello de esperanza. Era el momento de demostrar que su inquietud era más que un simple acto de desafío, era un deseo genuino de crecer. No es rebeldía, replicó, sintiendo su voz adquirir un firme tono decididamente autoritario. Es una necesidad. He estado en un rol que no refleja mis capacidades reales. Y quiero mostrar lo que soy capaz de lograr si se me da la oportunidad. Con cada palabra, Rosa liberó pequeños fragmentos de su verdad internalizada. Cada sílaba era un ladrillo levantando una muralla que la había mantenido a salvo de la percepción de los demás. He trabajado aquí mucho tiempo, he aprendido, he crecido, y creo que puedo contribuir más. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para demostrarlo. Miguel pareció contemplar sus palabras. Su mirada se volvió más seria, como si buscase un indicio de la vulnerabilidad que sabía que residía detrás de su determinación. A veces las personas creen tener la fuerza necesaria, pero no siempre se dan cuenta del precio que ello implica, advirtió, con un leve tono de provocación. Rosa sintió que su corazón se aceleraba al escuchar la sutileza de su desafío. Parecía querer empujarla a una introspección que la obligaría a mirar sus motivaciones más allá de las palabras. Estoy dispuesta a asumir ese precio, respondió con la fuerza que había buscado en su interior. He vivido bajo la sombra del miedo y la duda durante demasiado tiempo. No puedo dar un paso hacia atrás ahora. El silencio que siguió era ensordecedor. Miguel, viendo el fuego en sus ojos, finalmente hizo un gesto hacia un sillón, indicándole que tomara asiento. Está bien, hablemos entonces sobre los próximos pasos. Si verdaderamente buscas ese cambio, será arduo. Quiero escuchar tus ideas, pero también prepararte para que otros puedan no apreciar tu esfuerzo de inmediato. Mientras se sentaba, Rosa sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros,
Pero, al mismo tiempo, una chispa de emoción y responsabilidad encendió su interior. Era un diálogo que no solo le ofrecía un camino profesional, sino que la invitaba a despojarse de toda carga que la había mantenido a la sombra de quienes la rodeaban. Con la conversación en marcha, Rosa se preparó para replantear su narrativa y presentar su visión. Había llegado a entender que este era el momento para demostrar no solo su valía, sino también de descubrir su identidad más auténtica. La disyuntiva, aunque sin solución clara, daba la impresión de que cada palabra podría acercarla a un resultado inesperado. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar para reclamar el cambio que anhelaba? Y, en el fondo de su ser, la voz de Valeria resonaba como un eco. Rosa podía convertirse en su propia arquitecta. ¿Podría convertir este cruce de caminos en un trampolín hacia un futuro que jamás había imaginado? En ese instante, la pregunta flotó en el aire como un abismo, y se preparó para saltar. Rosa tomó asiento, su mente llena de ideas y temores entrelazados. Mientras Miguel repasaba sus notas, sentía como cada pulsación de su corazón resonaba con una mezcla de ansiedad y resolución. Esta era la primera vez que se sentaba frente a un superior para discutir su futuro, un paso que muchos considerarían audaz, pero para ella era un sueño latente por fin emergiendo a la superficie. Miguel rompió el silencio. ¿Cuáles son tus ideas sobre hacia dónde quieres dirigir tu carrera?, preguntó, su voz demostrando una apertura que Rosa no esperaba. Me gustaría liderar un proyecto que integre nuestras recientes iniciativas de sostenibilidad. Creo que puedo contribuir no solo con mi experiencia, sino también con una perspectiva fresca que podría transformar la manera en que operamos, respondió, intentando infundir cada palabra con convicción. La emoción la embargaba, empujándola a ser más asertiva. No obstante, esa idea no es fácil de implementar. Tendrás que enfrentar resistencia, no solo de tu entorno, sino también de aquellos que pueden no ver las oportunidades que tú ves, advirtió Miguel, inclinando la cabeza con atención. Su mirada era penetrante, evaluadora. Rosa lo observaba fijamente, asimilando el desafío implícito en sus palabras. Lo entiendo, Miguel. Pero esa es precisamente la razón por la que creo que puedo ser efectiva. No estoy buscando solo un ascenso, busco un cambio. He aprendido que para crecer, uno debe no solo recibir críticas, sino también abrazarlas. Estoy lista para confrontar aquellas voces que no estén de acuerdo. La sinceridad en su tono sorprendió tanto a Miguel como a ella misma. En ese momento, se dio cuenta de que había dejado atrás un capítulo de conformismo para escribir uno nuevo, donde su voz sería central. Interesante, dijo él, con un leve asentimiento. Eso demuestra que has reflexionado y, a la vez, que eres consciente de lo que implica el liderazgo. Sin embargo, debes prepararte para la posibilidad de que algunas personas no solo se nieguen a ver el potencial, sino que incluso te enfrenten. Rosa sintió que un escalofrío subía por su espalda, pero no retrocedió. Si eso sucede, no puedo permitir que el miedo me impida avanzar. He estado sometida a la inseguridad durante años, y no deseo volver a esa prisión, afirmó, con un tono que ahora resonaba firme. ¿Cuánto estás dispuesta a sacrificar para conseguirlo?, preguntó Miguel, la mirada fija en ella. Las palabras pesaban como piedras, cada una tiñendo el aire con un sentido de urgencia. Sin un momento de vacilación, Rosa respondió, todo lo necesario. Pero no solamente sacrificio, también deseo llevar a otros conmigo. Un buen líder no únicamente escala a nuevas alturas, sino que también ayuda a otros a alcanzar sus propios picos. En ese instante, una visión de sí misma como líder se dibujó ante sus ojos, clara y desafiante. Las palabras fluyeron y, a medida que se comunicaba, una verdad más profunda se estaba escribiendo en su mente. Su crecimiento no solo se basaba en adquirir herramientas o habilidades, sino en crear conexiones significativas, en construir puentes donde antes había muros. Me impresiona tu actitud, Rosa. Presentas un enfoque muy interesante, Miguel concluyó, sonriendo casi con un destello de admiración. Te propondré un desafío, el próximo mes presenta tus ideas en la reunión estratégica. Quiero que uses esta oportunidad no solo para vender tu visión, sino para oficializar tu posición. El desafío ardía con un poder intrínseco, un fuego que podía tener un impacto significativo en su carrera. Sin embargo, mientras la emoción comenzaba a burbujear en su interior, una sombra de duda también la acompañó. ¿Estaría realmente lista para esta responsabilidad? ¿Y si el camino hacia adelante traía consecuencias inesperadas? Con la mente llena de preguntas, Rosa se prometió a sí misma que no se dejaría vencer.
Caminaba hacia un nuevo horizonte, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. En su interior, la voz de Valeria resonaba vigorosamente, empujándola hacia un abismo familiar pero aterrador. ¿Podría Rosa, aún con todo por demostrar, enfrentar el desafío que se avecinaba? Y, al mismo tiempo, ¿qué secretos ocultos sobre ella misma descubriría en su búsqueda de liderar? Rosa abandonó la oficina de Miguel con una mezcla de adrenalina y ansiedad palpables. Cada paso que daba resonaba con la realidad de la oportunidad que se avecinaba. Sin embargo, a medida que la emoción se asentaba, la sombra de sus inseguridades se hacía cada vez más presente. ¿Acaso realmente tenía lo necesario para liderar? La voz de Valeria, en ocasiones desalentadora, seguía sonando en su mente. Recuerda, no todos pueden entender tu visión, decía. Rosa se detuvo un momento en el pasillo, intentando calmar su respiración. Si deseaba ser la líder que había declarado ser, debía confrontar estos pensamientos limitantes con lo que podía ofrecer. Decidió que era hora de planificación. Se dirigió a un lugar más tranquilo, la cafetería del edificio, donde la atmósfera era más relajada. Allí, rodeada de un suave murmullo de conversaciones, se sentó y sacó su libreta. Cada página en blanco era un terreno virgen en el que podía sembrar su futuro. Primero, definió claramente sus objetivos para la presentación, no solo quería comunicar su idea, sino encender la pasión en sus compañeros. Necesitaba fundamentar su propuesta en datos sólidos, pero también debía apelar a las emociones. La conexión humana, pensó, sería crucial para abrir los corazones y las mentes de quienes la escucharían. Notó cómo sus dedos se movían rápida y cuidadosamente sobre el papel, como si sus ideas estuvieran fluyendo de su interior, buscando manifestarse. Se dio cuenta de que su enfoque requerido sería integral, análisis de la competencia, retroalimentación del equipo y, sobre todo, historias de éxito que ilustraran el potencial de la integración de la sostenibilidad en la cultura corporativa. Mientras desarrollaba su plan, recordó las palabras de Miguel sobre la resistencia que enfrentarían sus ideas. La anticipación de la oposición encendió una chispa dentro de ella. Era consciente de que no todos estarían de acuerdo, pero también sabía que su determinación estaba forjándose como un acero templado. Rosa se propuso prepararse no solo con datos, sino también con respuestas a las objeciones más probables. La defensa de su visión sería su mejor arma. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una duda continuaba acechando. Se preguntaba si su visión podía ser realmente lo que la empresa necesitaba, si su pasión era suficiente frente a criterios empresariales fríos y calculados. Rosa se detuvo un momento, permitiendo que la inquietud la invadiera. La vulnerabilidad era parte del proceso, se dijo. Reconocerla era el primer paso para superarla. Antes de salir de la cafetería, decidió que era momento de practicar su presentación con personas de confianza, su círculo inmediato. No solo era una oportunidad de recoger críticas constructivas, sino también un paso para fortalecer su propia confianza. Así que, a la mañana siguiente, marcaría el inicio de su preparación con su grupo de trabajo más cercano. Mientras se retiraba, notó que su determinación había cobrado un nuevo significado. La lucha interna se mantenía, pero ahora era su aliada en el camino hacia adelante. Se dio cuenta de que el crecimiento personal sería simultáneo al profesional, enfrentaría sus sombras y las convertiría en peldaños hacia su ascenso. Sin embargo, mientras la luz del día inundaba el cielo, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era Valeria, quien solicitaba una reunión urgente. La tensión chisporroteó dentro de ella. ¿Qué querrá ahora?, pensó. La incertidumbre prácticamente la paralizó. ¿Podría una conversación con Valeria cambiar el rumbo de su trayectoria o sumergirla de nuevo en sus miedos? En ese instante, se hizo evidente que el verdadero reto no solo sería liderar, sino descubrir si estaba lista para enfrentar a quienes la habían juzgado y minado su confianza en el pasado. ¿Se atrevería a desafiar su propia historia, a confrontar lo que la había mantenido cautiva por tanto tiempo? El desafío de la presentación palidecía ante el inminente encuentro. ¿Qué revelaciones le esperaban en esa conversación con Valeria? Rosa se sentó en la pequeña sala de conferencias, observando el reloj en la pared desde su lugar. Cada minuto que pasaba aumentaba su ansiedad mientras el eco de los pasos de Valeria se acercaba. La incertidumbre era palpable, pero también una chispa de determinación la impulsaba a no ceder. Era el momento de reafirmar su voz, de no dejar que el pasado definiera su futuro. Cuando Valeria entró, una sombra de preocupación cruzó su rostro.
Rosa, gracias por venir, comenzó, su tono era más suave de lo habitual. Aunque a menudo la había criticado por su visión, Rosa notó que había un cambio en su actitud. Necesito hablarte sobre algo importante. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. Tenía la oportunidad de explorar el manejo de sus relaciones laborales y el coste de sus decisiones. Adelante, respondió, intentando mantener la calma en su voz. Mientras Valeria hablaba, Rosa se enfocó en cada palabra, tratando de discernir si vendría una crítica más o una oportunidad de colaboración. Tu propuesta ha generado un gran interés, pero me preocupa que no estés completamente preparada para lo que ello implica. Hay personas en la empresa que no están a favor de un cambio tan radical en nuestra estrategia, dijo Valeria, evaluando cuidadosamente la reacción de Rosa. Detrás de sus preocupaciones conocidas había algo más, historia, experiencia, quizás incluso un rastro de compasión que Rosa no esperaba. Las palabras de Valeria resonaron en su mente, instándola a reflexionar sobre su verdadera capacidad de influencia. Rosa ya no era la misma, había pasado noches sin dormir desarrollando no solo datos, sino una narrativa. ¿Era esto lo que aún la mantenía cautiva del miedo? Me siento preparada, respondió Rosa con voz firme, eligiendo cada palabra con cuidado. No se trata solo de números, he estado recopilando testimonios de éxito, ejemplos palpables que demuestran el impacto de la sostenibilidad en el rendimiento empresarial. Esto puede ser el comienzo de una nueva cultura en nuestra organización. La mirada de Valeria se tornó más seria. Lo que estás haciendo es loable, pero recuerda que liderar no es solo tener buenas ideas. Necesitamos resultados. La pregunta es, ¿puedes garantizar eso? Esto no era solo un desafío, sino un eco de todas las dudas que Rosa había lidiado durante años en su desarrollo profesional. Durante esa conversación, un reconocimiento se formó entre ellas. Rosa entendió que el diálogo con Valeria no sería el final de su viaje, sino un peldaño más en su crecimiento. Pensó en cómo sistemas enteros pueden ser desafiados, cómo incluso una visión novedosa puede ser vista como riesgo, y más importante, cómo el miedo a fallar podía llevarla al estancamiento. Valeria continuó, tienes fuego y pasión, Rosa. Pero asegúrate de que esa pasión esté construida sobre una base sólida. La advertencia resonó, y mientras las palabras se asentaban en su mente, Rosa sintió un nuevo impulso. Era hora de transformar la adversidad en arma, de trabajar no solo para demostrar su valía ante Valeria o ante la empresa, sino también para distanciarse de sus propias inseguridades. El encuentro llegó a su fin y, mientras se levantaban, Rosa decidió que necesitaría construir una red de apoyo más sólida. No solo para presentar su propuesta, sino para crear un espacio donde las ideas pudieran florecer sin la sombra del desprecio. Cada acción que tomara a partir de ese momento sería estratégica, cada conversación sería un intento de redirigir la narrativa de su trayectoria laboral, enfrentando y transformando el miedo en motivación. El camino hacia la presentación seguía en pie como un durazno de perfiles, pero le ofrecía un nuevo desafío, debía ir más allá, analizar cómo influiría en el colectivo y lo que significaría presentar su propuesta como un cambio al status quo. Al salir de la sala, un mensaje iluminó su pantalla. Era de uno de sus compañeros más leales, preguntando cómo estaban las cosas. Con una determinación renovada, decidió que era momento de compartir su visión incluso antes de la presentación formal, pero una pregunta siguió latiendo en su mente, ¿qué pasaría si alguien, en su intento de apoyarla, revelara más de lo que ella esperaba en la empresa? La incertidumbre se aferró a su corazón mientras caminaba de regreso a su oficina, y con ella, un nuevo sentido de propósito. El escenario estaba listo para ser transformado, y ella, en la búsqueda de su liderazgo, debía prepararse para cualquier eventualidad que pudiera alterar el rumbo que había trazado. Rosa se sentó en su escritorio, con la pantalla parpadeando frente a sus ojos. El mensaje de su compañero, en el que ofrecía su ayuda, resonaba en su mente. Su primer instinto fue rehuir la idea de compartir su propuesta antes de estar completamente lista. Pero algo dentro de ella se reveló, el deseo de construir una red sólida era más fuerte que su temor. Revisó rápidamente los datos que había recopilado. Había hablado con personas en otros departamentos, asegurándose de entender sus reservas y preocupaciones. Sabía que cada interacción contaba, cada palabra podría desestabilizar su propuesta o, por el contrario, respaldarla. La idea de conversar con sus compañeros ahora se sentía menos como una tarea y más como una oportunidad de crecimiento. Sin pensarlo dos veces, decidió enviar un mensaje a su compañero, invitándolo a una reunión informal.
Quería asegurarle que, aunque su propuesta estaba en construcción, cada idea y cada crítica sumarían a ese proceso. Así sería como se construiría su confianza. Un par de minutos después, recibió una respuesta afirmativa, y la emoción la envolvió. Esa tarde, al reunirse en la cafetería de la empresa, Rosa sintió que el ambiente era perfecto. Su compañero trajo sus notas y juntos comenzaron a analizar los puntos críticos de su propuesta. Con cada idea que compartía, Rosa se sentía más segura, su compañero la animaba a explorar ángulos que no había considerado. La conversación fluía, y pronto notó que la dinámica estaba transformando su visión inicial en algo más robusto y detallado. Sin embargo, su mente no podía evitar la inquietante pregunta, ¿realmente estaba lista para enfrentar posibles confrontaciones? Mientras hablaban, decidió que debía anticiparse a las objeciones que podría recibir. Se adentró en su trabajo, pero cada vez que un argumento sólido surgía, también era acompañada por el eco de la voz de Valeria, tienes que garantizar resultados. El desafío la vigilaba desde las sombras, y debía confrontarlo. La conversación con su compañero se alargó, y al final, se sintió inspirada. Además de los datos concretos, necesitaba conectar emocionalmente. Las historias de éxito y las narrativas de cambio que había estudiado comenzaban a tomar forma en su mente como la base de su presentación. Esa tarde había logrado lo que antes parecía imposible, transformar el miedo en un claro sentido de dirección. De regreso en su oficina, decidió estructurar todo lo aprendido en una presentación clara. Pero había más profundidades que explorar. Su mente estaba llena de interrogantes sobre cómo podría elegir las palabras para inspirar y motivar a otros con su propuesta. Pensó en lo que significaba ser una líder en esa tarea, no era solo presentar números, era compartir una visión que podría impactar la cultura de la empresa. Fue entonces cuando, en un momento de revelación, se sentó ante su computadora y comenzó a escribir. Las ideas brotaban sin censura, fluyendo en un torrente de posibilidades. Mientras delineaba su presentación, una sensación de claridad emergió. Había llegado el momento de integrar no solo la lógica de su propuesta, sino la conexión emocional que transformaría la percepción de los cambios en su organización. Sin embargo, al final del ejercicio, un temor sutil comenzó a retumbar dentro de ella. Se preguntó si había suficiente tiempo para preparar una narrativa convincente que equiparara la emoción con la lógica. ¿Sería capaz de sostener la mirada de Valeria cuando las preguntas empezaran a llover sobre ella el día de la presentación? Mientras cuestionaba su preparación, Rosa se dio cuenta de que el verdadero desafío no radicaba solo en lo que presentaría, sino en cómo se percibiría a sí misma al hacerlo. Con el ritmo acelerado de su corazón, sabía que lo que estaba a punto de enfrentar no era solo un cambio de estatus en la empresa, sino la lucha por su propio reconocimiento y legitimidad en un mundo que había aprendido a rechazarla. Con determinación renovada, cerró su computadora y salió de la oficina. Tenía que prepararse para lo que vendría. La reunión con Valeria estaba a la vuelta de la esquina, y la incertidumbre de cómo reaccionaría ante su propuesta comenzaba a transformarse en una inquietante realidad que solo podría ser enfrentada con valentía. Su siguiente movimiento era firme, preparar el escenario no solo dentro de la sala, sino también en su propia mente. Mientras daba los últimos pasos hacia su salida, una idea surgió en su mente. ¿Qué pasaría si, en ese camino hacia la presentación, se encontraba con alguien dispuesto a desafiar sus ideas de manera inesperada? Un nuevo pensamiento la recorrió, tal vez los mayores obstáculos no fueran solo los argumentos en su contra, sino las puertas que podría abrir hacia un futuro que jamás había imaginado. Los días previos a la presentación fueron un torbellino de emociones y preparación. Rosa sintió cómo su confianza empezaba a consolidarse, fusionando su deseo de ser escuchada con la tenacidad de demostrar su valía. Había revisado su propuesta hasta el cansancio, incorporando storytelling que conectaba con la experiencia humana en la empresa. Sabía que no se trataba únicamente de datos fríos, sino de inspirar, de involucrar a otros en su visión. Finalmente, el día de la presentación llegó. Al entrar en la sala de conferencias, Rosa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La sala, adornada con rostros expectantes, irradiaba tensión, la presión del momento estaba palpable. A su lado, Miguel le ofreció una sonrisa de aliento, y su compañero de la reunión anterior le hizo un gesto de aprobación. Con estos pequeños apoyos en su mente, Rosa respiró hondo y se preparó para hablar. Gracias por estar aquí. Hoy quiero compartirles no solo una propuesta, sino una posibilidad que puede redefinir nuestra visión como empresa, comenzó, sintiendo cómo las palabras fluyeron con confianza.
La forma en que incorporó historias de éxito, los retos enfrentados y la urgencia de un cambio sostenible resonaron en la sala. A medida que avanzaba en su presentación, notó la mirada atenta de Valeria, que había estado inicialmente escéptica, pero parecía interesarse cada vez más. Cada diapositiva era un peldaño que la llevaba más cerca del objetivo. La interacción con su audiencia se tornó vital, las preguntas fueron bienvenidas y, con cada respuesta articulada, Rosa se sintió menos como una sirvienta y más como una líder. Las discusiones que siguieron a su presentación revelaban la curiosidad e interés de sus compañeros, quienes comenzaron a plantear sus propias ideas en conjunto, lo que significaba que su propuesta estaba generando conexiones. Finalmente, al concluir su exposición, la sala estalló en aplausos. Rosa sintió una mezcla de alivio y satisfacción, un triunfo que había estado esperando a lo largo de todos estos años. Miró a Valeria y vio en sus ojos una chispa de reconocimiento que nunca antes había presenciado. Esa mirada hizo que todo el esfuerzo valiera la pena. Era el momento de materializar su transformación personal en un reconocimiento profesional. Días después, cuando el informe de resultados llegó a su email, supo que había superado las expectativas. No solo había logrado encender la chispa de un cambio emocional en sus compañeros, sino que se había ganado el respeto y reconocimiento que tanto había anhelado. Miguel, al leer su evaluación, le ofreció liderar el proyecto de sostenibilidad, algo que Rosa jamás había imaginado como una posibilidad real. La noticia fue una explosión de euforia, había hecho más que un trabajo excepcional, había convertido su historia en un testimonio sobre cómo la autenticidad y la valentía pueden forjar caminos donde no los había. Cada paso que había dado desde su sitio como sirvienta hasta ahora como líder de un proyecto había tejido un nuevo sentido de pertenencia y realización en ella. El cambio en la forma en la que se veía a sí misma fue radical. Ya no era simplemente la sirvienta atrapada en las sombras de la mansión, era Rosa, una mujer que se atrevió a alzar la voz y reclamar su lugar. No solo para ella, sino para inspirar a otros a hacer lo mismo. Reflexionó sobre el camino recorrido y sobre cómo había comenzado a tejer puentes de comunicación y respeto con las gemelas. Sabía que en su presente había dotes de influencia que tenía la responsabilidad de continuar cultivando, y que su camino estaba abierto no solo para ella, sino también para aquellos que habían estado expectantes del cambio. Rosa se sintió agradecida. Había conquistado no solo una oportunidad profesional, sino también un crecimiento profundo en su interior. La lucha personal había sido transformada en éxito profesional, y la sombra que la había perseguido durante tanto tiempo se disipó finalmente. Con el corazón rebosante de nuevas perspectivas, Rosa miró hacia adelante, lista para construir el futuro que siempre había soñado. La vida le deparaba aún desafíos, pero ahora, ella sabía que podía enfrentarlos con la confianza que había cultivado dentro de sí misma. Al alzar su mirada, se dio cuenta de que, efectivamente, todo había valido la pena. No se detuvo ahí, pues sabía que su historia podía ser la chispa para otros. Así que aquí tienes una invitación irresistible, necesitan suscribirse ahora mismo al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas transformaciones lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Es el momento de hacer la diferencia juntos.